Ted Kaczynski tenía un cociente intelectual de 167. A los 16 años ya estaba en Harvard, a los 25 era profesor universitario y a los 27 dejó todo atrás para vivir como un ermitaño y empezar una campaña de terror con bombas caseras. Pero no es el único caso. Hay algo en la inteligencia extrema que puede inclinar la balanza. Algunos se convierten en genios que cambian el mundo, otros sean manipuladores, líderes sin escrúpulos o incluso asesinos. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Tener un coeficiente alto te hace más propenso a la frialdad y a la manipulación? Imagina que eres más inteligente que el 99% de la población, que desde niño resuelves problemas que los demás ni siquiera entienden, que las reglas te parecen absurdas, que las conversaciones con la gente te aburren porque siempre llegan a las mismas conclusiones previsibles. Para muchos superdotados la infancia no es un privilegio, es un aislamiento. Mientras otros niños juegan sin preocupaciones, ellos sienten que no encajan, que el mundo es demasiado lento para ellos. Algunos lo manejan bien, otros no tanto. Un estudio del British Journal of Psychology encontró que las personas con un coeficiente intelectual elevado tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión. Y no solo eso, también presentan una mayor propensión a trastornos como el narcisismo o el trastorno antisocial de la personalidad. Desde pequeños, los niños con altas capacidades pueden experimentar un desfase entre su inteligencia y su desarrollo emocional. Un niño de 10 años con la capacidad de razonamiento de un adulto no deja de ser un niño. Quiere jugar y quiere encajar, pero se da cuenta de que no puede. Sus intereses no coinciden con los de los demás, y en muchos casos, su forma de pensar puede parecer extraña o incluso perturbadora para su entorno. El resultado: soledad, frustración y una desconexión progresiva del mundo que los rodea. Y cuando esto se extiende a la vida adulta, puede derivar en una visión del mundo basada en el desprecio hacia la sociedad y sus propias normas. La inteligencia extrema permite analizar situaciones con una lógica implacable, pero en algunos casos, esa lógica se impone sobre la empatía. Un superdotado puede ver patrones donde otros no ven nada, hacer cálculos mentales a una velocidad increíble, pero también puede considerar las emociones como un obstáculo en su forma de razonar. No es casualidad que algunos de los grandes manipuladores de la historia hayan sido personas con una inteligencia sobresaliente. Para ellos, la vida puede ser vista como un tablero de ajedrez, donde los demás son piezas que se pueden mover según convenga. Si desde siempre has sentido que eres más inteligente que los demás, es fácil desarrollar una idea peligrosa, la de que las reglas no aplican para ti, que el sistema es para la gente común, pero tú eres diferente, que el mundo está lleno de idiotas que no merecen tu respeto. En algunos casos extremos, esto se lleva a una desconexión total con la moralidad. El razonamiento se convierte en algo puramente utilitario. Si soy más listo, si veo la verdad que otros no ven, ¿por qué debería seguir las normas? Y cuando esta mentalidad se combina con una obsesión o con una idea radical, los resultados pueden ser extremadamente aterradores. La pregunta es: ¿hasta qué punto la inteligencia puede volverse un peligro? ¿Existen casos reales de superdotados que usaron su capacidad para el mal, dejando una huella oscura en la historia? Vamos a conocerlos. La inteligencia extrema es una de las herramientas más poderosas que existen. Puede utilizarse para resolver problemas complejos, innovar y llevar a la humanidad a un paso adelante, pero también puede convertirse en un arma bastante peligrosa. A lo largo de la historia ha habido personas con coeficientes intelectuales extraordinarios que en lugar de usar su brillantez para el bien, la utilizaron para engañar, manipular y destruir. Criminales, líderes sin escrúpulos y mentes maestras del mal que han llevado su intelecto al límite para obtener poder, venganza o simplemente caos. ¿Pero qué es lo que lleva a un superdotado a cruzar esa línea? En algunos casos, la inteligencia extrema puede volverse en contra de su propio portador. La obsesión, el aislamiento, la falta de empatía. Todo esto, cuando se combina con una mente brillante, puede dar lugar a personas con una capacidad de daño mucho mayor que la de cualquier criminal común. Veamos algunos casos que lo demuestran. Uno de los ejemplos más extremos de esto es el famoso conocido Ted Kaczynski. Era una bomber. Con un cociente intelectual de 167, era un niño prodigio en matemáticas. A los 16 años ingresó en Harvard, donde destacó como un genio, pero a diferencia de otros superdotados, Kaczynski no utilizó su intelecto para la ciencia o la innovación. Su historia tomó un giro oscuro cuando decidió aislarse por completo del mundo. Dejó su carrera como profesor universitario y se retiró a vivir en una cabaña en el bosque sin electricidad ni agua corriente. Ahí, durante años, desarrolló una obsesión enfermiza con la idea de que la sociedad estaba siendo destruida por la tecnología.
Pero Kaczynski no se quedó en palabras. Puso en marcha un plan meticuloso usando su inteligencia para fabricar bombas caseras con precisión matemática y enviarlas a universidades, aerolíneas y empresas tecnológicas. Durante 17 años, sus ataques dejaron un rastro de muertos y heridos en todo Estados Unidos. Su forma de actuar lo convirtió en uno de los criminales más esquivos de la historia. Sus explosivos no dejaban huellas dactilares, no tenían rastros de ADN y cada uno estaba diseñado con materiales distintos para que no pudieran relacionarlos entre sí. Aunque suene extraño, Kaczynski fue capturado solo cuando publicó su manifiesto, en el que explicaba su propia visión del mundo. Irónicamente, lo atraparon gracias a su inteligencia. Su forma de escribir fue analizada y comparada con antiguos textos suyos, lo que permitió a las autoridades identificarlo. Bobby Fischer no fue un terrorista, pero su historia muestra otra cara de cómo la inteligencia extrema puede convertirse en una maldición. Fue el mejor ajedrecista de todos los tiempos, capaz de anticipar jugadas con una precisión sobrehumana. Su coeficiente estaba en el rango de 180, por encima del mismísimo Albert Einstein. Pero con el tiempo, su brillantez en el ajedrez se transformó en una obsesión destructiva. Aislado del mundo, desarrolló teorías conspirativas, rechazó todo contacto con la sociedad y comenzó a lanzar discursos de odio cada vez más paranoicos. Su caída fue tan grande que terminó exiliado, huyendo de Estados Unidos tras violar sanciones internacionales. Pasó sus últimos años solo, escondido y consumido por su propia paranoia. Fischer no mató a nadie, pero su caso es un claro ejemplo de cómo una mente superdotada puede terminar atrapada en su propio laberinto. Pero no todos los superdotados que han usado su inteligencia de manera oscura han actuado solos. Algunos lo han hecho desde posiciones de poder. A lo largo de la historia ha habido líderes con una capacidad intelectual por encima del promedio, que han utilizado su mente brillante para manipular masas enteras. Entendían perfectamente la psicología del miedo, la propaganda y la influencia social. No necesitaban fuerza bruta, su mejor arma era su capacidad para convencer, persuadir y hacer que la gente actuara en su favor sin cuestionar nada. Pero hay ejemplos más recientes. Bernie Madoff, el hombre detrás del fraude financiero más grande de la historia, tenía una mente matemáticamente prodigiosa. Creó un esquema Ponzi que engañó a miles de inversores, incluidos bancos y grandes fortunas, por más de 65.000 millones de dólares. Pero ¿cómo logró engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Porque entendía perfectamente la psicología humana. Sabía cómo generar confianza, cómo hacer que la gente creyera que su dinero estaba seguro. Hasta que todo colapsó. Todos estos casos tienen algo en común. No es solo la inteligencia lo que los convirtió en figuras peligrosas, sino la falta de empatía y el aislamiento extremo. La mente brillante de un superdotado puede ser una herramienta increíblemente poderosa, pero si esa mente carece de emociones, de límites morales o de conexiones con los demás, el resultado puede ser devastador. La pregunta es: ¿cuántos superdotados están ahí afuera usando su inteligencia para manipular sin que lo notemos? ¿Cuántos genios del mal están operando en las sombras aprovechando su capacidad intelectual para controlar el mundo sin que siquiera nos demos cuenta? No son criminales aislados. Algunos de ellos están en lugares de poder, influyendo en gobiernos, finanzas y tecnología. Y nunca sabremos hasta dónde llega su control. Hemos visto cómo la inteligencia extrema puede ser un arma de doble filo. En algunos casos ha dado lugar a innovaciones que han cambiado el mundo, pero en otros ha sido el motor de mentes manipuladoras, criminales y estrategas del mal que han causado un impacto devastador en la sociedad. Pero hay algo que hace que estos superdotados peligrosos sean aún más inquietantes, y es que no siempre se notan a simple vista. No todos se aíslan en el bosque como Kaczynski, ni dejan un rastro obvio de crímenes como otros genios del mal. Muchos han aprendido a moverse en las sombras, a utilizar su inteligencia para influir sin ser detectados, y lo hacen en lugares donde pueden causar el máximo impacto, como en finanzas, tecnología, política o las propias corporaciones. A diferencia de los criminales comunes, los superdotados con tendencias peligrosas no actúan por impulsos. Sus movimientos son fríos y calculados, no dejan rastros evidentes porque piensan a largo plazo. Imagina a alguien con muy altas capacidades, que pueda analizar situaciones con la precisión de una computadora, que sabe exactamente qué palabras decir para que confíes en él, que entiende cómo reacciona el cerebro humano a ciertos estímulos y lo usa para manipular sin que siquiera te des cuenta. No hablamos solo de estafadores como Madoff.
sino de figuras con un poder mucho mayor, de personas capaces de mover la economía global desde un despacho, de influir en decisiones políticas a nivel mundial, de controlar narrativas enteras con una simple estrategia de comunicación. Esas son las verdaderas mentes brillantes que pueden representar una amenaza, no porque sean terroristas o criminales evidentes, sino porque su impacto es tan grande que la mayoría ni siquiera lo nota hasta que ya es demasiado tarde. La historia nos ha mostrado una y otra vez que la combinación entre inteligencia extrema y falta de empatía ha sido la base de algunos de los momentos más oscuros de la humanidad. Pero lo más aterrador es esto: la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Hoy hemos hablado de alguno de estos casos, pero hay muchos más. Genios que usaron su intelecto para el mal y dejaron una huella imborrable en la historia. Si quieres conocer a los 10 superdotados más malvados de todos los tiempos, te dejo este vídeo donde exploramos sus historias en detalle. Haz clic y descúbrelos.